Buenas tardes de Canarias, buenos días a las personas que nos escuchan desde la costa americana, o desde Venezuela, o buenas noches a los que nos escuchan desde Australia. Empezamos este evento que hemos denominado Canarias y el proyecto de Corredor Biológico Mundial, con el objeto de dinamizar la Ley Canaria de Biodiversidad que tenemos en este momento en consulta previa, y pretendemos enriquecer el enfoque de Canarias en el mundo a través de esa legislación, y comenzamos por este evento que nos da la oportunidad de desarrollar la red que lidera Jorge Estremiana, y que nos permite conectarnos a nivel mundial para tratar de aportar y tratar de recibir también las aportaciones que nos impelan a proteger nuestra biodiversidad y a desarrollar nuestro marco legal de acuerdo con esa perspectiva. El consejero de Transición Ecológica nos acompañará en un momento. Vamos a empezar el evento con Jorge Estremiana Salillas, presidente y fundador de la ONG Un Bosque para el Planeta Tierra. Los intervinientes, que serán presentados sucesivamente, podrán recibir preguntas, propuestas, comentarios a través del chat. Trataremos de racionalizar el chat para canalizar todas las respuestas posibles mientras dure el evento, que no debe ser mucho más de 2 horas y algo. Así que todos los participantes podrán tener voz a través del chat. Los compañeros que nos apoyan en traducción: Silvia Beltrán; en producción, Paco, Alberto de Armas y Ángeles. Muchas gracias a ellos, que no se ven en la pantalla, pero son fundamentales para que esto se desarrolle razonablemente. Y por supuesto, muchas gracias a todos los intervinientes, que son de sobra conocidos, pero que presentaremos en cada uno de los apartados de la charla. Jorge Estremiana, adelante. Hola, buenas tardes. Sobre todo, queremos agradecer el grandísimo compromiso que desde el primer momento nos trasladaron desde el Gobierno canario, desde la Consejería de Transición Ecológica, y la verdad que esto comenzó ya hace tiempo, el contacto entre nosotros, gracias al Foro Internacional de la UICN, del Comité Español, en la que nosotros asistimos y en la que nos podemos reunir con el consejero Balbuena, que en aquel momento tenía su labor en Tenerife, en el Cabildo de Tenerife. Y bueno, pues os quería explicar un poco todo lo que se puede llevar a cabo gracias a la relación entre la Consejería de Transición Ecológica de Canarias y todo lo que realizamos dentro del comité. Bueno, os quería empezar a comentar cuál es toda la labor que hacemos en muchos ámbitos. Uno de ellos es que nosotros no solo colaboramos con instituciones internacionales, sino que también trabajamos con multinacionales en las que pretendemos desde un primer momento mentalizar tanto a las empresas en sí como a los propios trabajadores, como es el caso, en este caso, por poneros un ejemplo, de la empresa L'Oréal, que tiene miles de trabajadores en el mundo y en la que hemos ido a dar charlas a todos esos trabajadores, y en la que a la vez les hemos podido desarrollar proyectos con ellos, tanto de plantaciones como de mentalización. Por supuesto, también hacemos una labor con los colegios, que son con las futuras generaciones. Para nosotros es primordial en la labor que hacemos. ¿Por qué? Porque allí donde está el corredor biológico mundial no solo es mentalizar a los mayores, sino que las nuevas generaciones, que son los que tienen que cuidar el planeta, puedan empezar a desarrollar el cuidado del mismo. Entonces, con ellos les enseñamos y les mentalizamos todo dentro del corredor biológico mundial, a la cual llegamos a más de 40.000 alumnos cada año, y donde queremos meter también, por supuesto, los colegios, institutos y universidades de todas las Islas Canarias en este proyecto, tanto de mentalización como de posibles hermanamientos con colegios de otras partes del mundo, donde puedan desarrollar ambos proyectos, intercambiarlos, conocer otras realidades y enseñar toda la labor que se está haciendo.
Otra cosa que hacemos con los colegios y con los mayores es hacer plantaciones ellos mismos. Hemos plantado en el 2019-2020 más de 40.000 bellotas de roble y de encina con todos estos alumnos, y lo que hacen es directamente ellos cuidar de ellas. Ellos las plantan, ellos las recogen, ellos las cuidan en sus centros y luego las plantan en sus localidades, ayudando a reforestar y a cuidar el ambiente que tienen al lado. Otra de las cosas que hemos mantenido desde un primer momento ha sido que siempre en el Corredor Biológico Mundial nos hemos reunido con muchas instituciones internacionales. Una de ellas ha sido que nos hemos reunido con Pedro Sánchez, con el senador Ander Gil y con muchos diputados a los cuales hemos trasladado nuestro proyecto de Corredor Biológico Mundial y todo lo que se puede llevar a cabo, todas las líneas de trabajo al respecto. Nuestra oficina central del Corredor Biológico Mundial es la Reserva de Bisonte Europeo de San Cebrián de Mudá, donde, por ejemplo, por poneros un ejemplo de las muchas colaboraciones que hacemos, se grabó un programa de Volando Voy donde se pudo enseñar muchas de las labores que hacemos en el corredor. Y que trabajamos también animales en peligro de extinción. Tenemos que tener en cuenta que el Corredor Biológico Mundial no solo es plantar árboles, ni mucho menos tiene que ser un bosque continuo, sino lo que se trata es de trazar unas líneas de trabajo que ayuden a recuperar hábitats naturales, como lo queremos hacer en Islas Canarias, con un potencial increíble tanto en los hábitats marinos, terrestres, como de gran valor geológico que tienen, y, por supuesto, de todas las especies de fauna y flora endémicas que tenéis tan maravillosas y las cuales os queremos ayudar y poder conseguir sinergias. Como este es un proyecto internacional, nos hemos reunido ya a muy alto nivel, entre otras personas, con Naciones Unidas, en este caso con la alta ejecutiva de Naciones Unidas, Patricia Espinosa, que al igual que con Pedro Sánchez, es una auténtica maravilla cuando te puedes reunir, te escuchan y al final ves que todo eso se está plasmando en modificaciones y cambios en cuanto a normas y a leyes de cambio climático y sobre medio ambiente, lo cual tenemos que agradecer. Con Naciones Unidas seguiremos manteniendo líneas abiertas de trabajo para poder sacar adelante todo lo que queremos hacer. Esto se lleva haciendo desde el 2012, se lleva realizando este Corredor Biológico Mundial, el cual en el 2016 se hizo un congreso internacional en Burgos, y en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, que son Patrimonio de la Humanidad, se plantó el kilómetro cero mundial, donde asistieron 6 embajadas: Italia, Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Sudáfrica, y aquí podéis ver todas esas embajadas y embajadores que pudieron ir allí a plantar sus árboles, uniéndose a este proyecto y animando a que los demás pudiesen hacerlo. Muchas veces nos preguntan que cómo se puede recuperar hábitats naturales y cómo nosotros lo podemos hacer. Pues nosotros colaboramos con operadores de carbono, que son multinacionales que se dedican a recuperar hábitats naturales plantando sumideros de carbono, y nosotros, gracias a la colaboración con nosotros, la empresa holandesa Landlife, presentamos nuestro proyecto, el cual entraba en liza con otros de otras partes de Europa, y nosotros ganamos. Gracias a ello vino y el año pasado plantó 500.000 de árboles en Castilla y León, pero a día de hoy ha ido también todo lo que tenemos con ellos, que ya va plantando más de 2 millones de árboles, con lo que conlleva en recuperación de hábitats naturales, y todo un logro para que vamos a intentar que se pueda desarrollar también en las Islas Canarias, con la cual tanto Landlife como otros operadores ya hemos mantenido reuniones con la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, y se van acercando posturas y a ver hasta dónde podemos empezar a colaborar activamente, al igual que pasa en Castilla y León o en otras partes. Muchas gracias, Jorge. A continuación, nuestro consejero José Antonio Balbuena Alonso, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, profesor universitario y bueno, creemos que alguien que está impulsando decididamente la transición ecológica.
Buenos días a todos y, perdón, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada donde vamos a compartir sobre todo interesantes participaciones, comentarios por parte de todos y cada uno de los intervinientes. El Gobierno de Canarias, a raíz del año pasado, a raíz del cambio de gobierno que se produce, veníamos con una intención muy clara desde el punto de vista de que era necesario generar un giro de 180 grados en todas aquellas políticas que giran en torno a la transición ecológica, a la sostenibilidad, a la protección de nuestros entornos, a la necesidad de impulsar un desarrollo colectivo de nuestra sociedad en todas y cada una de las facetas, no solo desde el punto de vista de la faceta económica, sino también desde el punto de vista de la faceta de relaciones sociales, desde el punto de vista de la faceta cultural, desde el punto de vista de la faceta que tiene que ver internamente con la relación, no tanto entre las personas, entre sí, sino con la relación entre personas y entorno, entre personas y medio ambiente. En definitiva, un rumbo para alinearnos completamente en esas voces que claman cambio de rumbo de las administraciones para intentar frenar lo que se da en denominar cambio climático y los que son una primera parte de los efectos que está teniendo el cambio climático, una tarea de adaptación, pero sobre todo una tarea de mitigación que siempre decimos que es el mayor gesto de generosidad intergeneracional que nunca antes nuestra sociedad, nuestra población, nuestro día a día, nuestro colectivo, se le haya exigido por parte de las generaciones futuras. Ahora no estamos hablando de dejarle un mundo mejor a las generaciones que vienen detrás de nosotros, como hacían nuestras generaciones pretéritas. Ahora sencillamente estamos hablando de dejarles un mundo en el que puedan vivir, de dejarles un mundo en el que todavía la vida esté consolidada. Y eso exige grandes esfuerzos, pero sobre todo exige grandes sacrificios. El ser humano es el único ser humano que es capaz de consumir más allá de la satisfacción de sus necesidades, respondiendo a otros intereses distintos a los intereses netamente biológicos, con unas necesidades que nada tienen que ver con las necesidades para poder garantizar nuestro día a día y nuestra vida. Es lo que siempre se ha venido a denominar en estos últimos 250 años, este desarrollo, este consumismo. Distintos nombres se le ha dado, pero al final lo que hemos logrado es consumir recursos naturales más allá, no solo de lo que el planeta Tierra es capaz de poder recuperar en un año, sino ir consumiendo los recursos naturales que son propiedad y que son responsabilidad de las generaciones futuras que aún incluso no están o no han nacido en nuestro día a día. Por lo tanto, a nosotros nos toca pagar las facturas de estos últimos 2 siglos y medio de un rumbo poco acertado. Y la tenemos que asumir. Tenemos que tomar decisiones que enderecen el rumbo equivocado que nos está llevando, como dice toda la comunidad científica, al colapso, al caos y la desaparición, no como planeta, porque el planeta seguirá girando como sin nosotros, sino como vida. Y eso, lo que estamos haciendo el Gobierno de Canarias es escuchando, en primer lugar, a la comunidad científica. Todas y cada una de las decisiones que queremos y estamos adoptando se amparan en las voces científicas que son las más cualificadas y las que nos garantizan éxito en las medidas que podamos adoptar. Y en esa línea también la acompañamos de otro tipo de iniciativas que lo que hace es aglutinar, alinear distintos países, alinear distintas iniciativas en distintos puntos del planeta. Porque evidentemente esto es una lucha global que nos afecta a todos y por lo tanto iniciativas como el Corredor Biológico Mundial, desde el primer momento en el que se tuvo constancia del mismo, teníamos claro que teníamos que participar en este Corredor Biológico Mundial. La mayoría de ustedes conocen lo importante que es Canarias o que ha venido siendo Canarias a lo largo de la historia más reciente de los últimos 5 siglos. Ha servido como puente para extender
culturas de Europa a América. Actualmente sirve como puente humanitario para aquellas personas que están buscando una oportunidad de vida en África, llegar a Europa. Y tiene que ser un elemento de unión en esta lucha contra el cambio climático que actualmente nos debe de ocupar a todos. Y en el caso concreto que nos ocupa, que es el intentar tejer un corredor biológico a nivel global, Canarias no podía mirar para otro lado. Entendemos que Canarias tiene elementos importantes desde el punto de vista del patrimonio natural, desde el punto de vista de su biodiversidad. No en vano reúne más de 40.000 especies endémicas de las propias que tiene España y, por tanto, es la que aglutina el mayor porcentaje de especies endémicas en nuestro territorio, pero sobre todo tiene una riqueza en sus océanos, una riqueza de vida, que además los océanos son el elemento más frágil actualmente que está padeciendo los efectos del cambio climático. Y esa fragilidad nos lleva a, como dice la comunidad científica, de que existe un serio riesgo de que en el último cuarto de siglo sencillamente desaparezca la vida en nuestros mares. Y ante eso Canarias no puede mirar a otro lado. Canarias quiere ser, de alguna forma, un elemento activo de colaboración a la hora de tejer este corredor biológico mundial en su faceta marina. Creemos que podemos ser un nudo importante, un nudo que se acompase con la tradición histórica que siempre ha tenido Canarias de unir culturas. La cultura europea, la cultura africana y la cultura americana. Y por lo tanto, estamos hablando de que Canarias se tiene que convertir en un nudo para unir las culturas de protección de nuestros mares. Actualmente estamos pendientes de poder tener una reunión con el Gobierno del Estado para definir los usos que actualmente se hacen en nuestros mares, no solo desde el punto de vista recreativo, sino también desde el punto de vista de las conexiones marítimas, que sabemos que son vitales para Canarias, pero que también somos conscientes de que tenemos que tomar algunas decisiones que modifiquen algunas rutas marítimas, esas conexiones, que sin dejar a un lado la necesidad de conexión entre islas, sí nos permita garantizar una protección de las especies marinas que actualmente se están viendo amenazadas. La COVID, que actualmente seguimos padeciendo, pero sobre todo los 2 meses de confinamiento a los que fuimos protagonistas en España, ha demostrado cómo la naturaleza es capaz de recuperarse a unos niveles impensables, sencillamente cuando su principal enemigo, que es el ser humano, no está presente. A unos niveles donde veíamos especies marinas cerca de nuestras costas, delfines, ballenas, que nunca se habían visto, por lo menos no había recuerdo visual de esa presencia tan próxima a nuestras costas. Por lo tanto, el mensaje es claro, ¿no? Además, estoy muy convencido de que cuando dejemos atrás esta crisis sanitaria, las voces que reclaman un cambio de rumbo en aras de la protección de la naturaleza, en aras de una lucha activa contra el cambio climático, se van a alzar con más potencia que antes del mes de marzo. Y además, estoy convencido de que ahora sí es verdad que ya no tenemos excusa. La crisis sanitaria ha demostrado cómo hemos sido capaces de adaptarnos a nuevos hábitos, cómo se nos ha forzado a cambiar conductas que están directamente imbricadas en nuestros ancestros más culturales, sencillamente porque estaba en riesgo nuestra propia vida, la vida de esta generación. Por lo tanto, no hay excusa para que también cambiemos hábitos, porque lo que está en vida es la vida del planeta. Pero también digo que los hábitos que se nos piden cambiar en nada tienen que ver su dureza con los hábitos que hemos cambiado en estos 6 meses. Son mucho más sencillos de poder adaptarnos a los cambios que se nos van a exigir. Por lo tanto, quiero que se sepa el firme convencimiento por parte del Gobierno de Canarias de desarrollar líneas de trabajo intensas. Inicialmente ahora estamos elaborando una ley de biodiversidad y patrimonio natural que va a poner el acento en la protección precisamente de nuestra biodiversidad y de nuestro patrimonio natural. Y en breve abordaremos una ley del territorio, lo que actualmente se llama como ley del suelo, donde pondremos todas las herramientas legislativas de ordenación territorial en protección del territorio. El debate ya no es cómo se crece, cómo se ocupa el nuevo suelo, el debate es cómo protegemos lo que tenemos y frenar el crecimiento, porque ya sencillamente no es necesario en un territorio como el Canarias. Por lo tanto, agradecer a
al Comité Internacional, concretamente a su coordinador, a Jorge el apellido Echamiana, la mano que nos ha atendido, y que sepa que esa mano la recogemos, ese guante que nos ha tirado lo recogemos con mucho agrado, con mucha responsabilidad, con un sentido profundo de la responsabilidad que asumimos, y que sepa que en Canarias, pues bueno, nuestra intención firme es desarrollar líneas intensas de colaboración y potenciación de lo que significa el concepto de corredor biológico mundial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, consejero. Un pequeño vídeo y seguimos. El archipiélago canario está en una situación estratégica. Es una estructura geológica muy interesante en un entorno atlántico entre Europa y África. Una zona estratégica, repito, para que se cree este corredor para las aves, que se cree este corredor para todos los animales marinos, que este corredor biológico en las Islas Canarias represente un paso importante de articular el archipiélago con el resto continental. Muchas gracias, Eduardo Carbonell. A continuación, Eduardo Galante Patiño, catedrático de Ciencias Biológicas de la Universidad de Alicante, director del Museo de Biodiversidad en IBI. Hola, buenas tardes. Catedrático de Zoología. Perdón. Pero estoy en Biología. No pasa, pero al fin y al cabo lo mismo, porque estoy en un centro de biodiversidad que tratamos de forma holística todo y las interrelaciones entre los seres vivos. La conservación de la biodiversidad yo solo la puedo entender si entendemos la naturaleza en su conjunto, y entonces entendemos que cada especie, animal o vegetal, microorganismos, o sea, organismos que existen, están interrelacionados. Entonces, por eso, la función del corredor biológico internacional me parece, y me pareció desde el principio que se me invitó a participar, una gran idea porque interrelaciona territorios, interrelaciona además flujos energéticos, permite el intercambio de fauna, es una interconexión en definitiva del territorio, que es donde viven los seres vivos. No podemos, para mí, la conservación de las especies aisladas, la legislación que a veces desarrollamos para especies aisladas no tiene mucho recorrido, porque si no tenemos en cuenta el resto del territorio y todas las interrelaciones que existen, no podremos conservarlo. Quizá mi visión es también un poco más sesgada, porque soy entomólogo, y entonces trabajando con insectos sería impensable proteger la especie por la especie, sino proteger los hábitats. Y al proteger los hábitats necesitamos, por lo tanto, actuar sobre el territorio y la interconectividad. Y por eso el corredor biológico mundial viene precisamente a poner en valor esta necesidad que tenemos de dejar de conservar áreas aisladas en un mundo fragmentado políticamente y administrativamente, donde todos al final quieren tener sus parcelas de conservación, pero de una forma a veces excesivamente como de reino de taifas, donde no tenemos en cuenta el territorio. Y ahí entro y meto también otro territorio, no solo el silvestre, que a veces actuamos sobre, sino el silvestre y el manejado, el tradicional, el rural. Al fin y al cabo deberíamos de ser capaces en este corredor de proteger paisajes. A nivel de paisajes solo podremos proteger. Y entonces un paisaje y fundamentalmente donde vivimos, el Mediterráneo, son paisajes culturales transformados de hace más de 8.000 años, donde el neolítico ahora, que se han transformado, que se han cambiado, donde hay actividades que están actuando en este momento, que hemos eliminado y que están actuando de forma perniciosa esa carencia sobre el territorio. Estoy pensando en el pastoreo, en esa teselas, en esa diversidad de territorio heterogéneo de zonas rurales que hemos homogeneizado, que se homogeniza incluso por la falta de actuaciones, esas actuaciones sobre áreas de boscosas. Tenemos unos ejemplos magníficos en nuestro país, como son las dehesas, que son bosques manejados desde hace cientos de años
y que han dado es una de las altas biodiversidades. Creo que debemos en este corredor, por lo tanto, integrar cultura, conocer la historia para poder entender lo que tenemos y poder actuar sobre la conservación de la biodiversidad. Y claro, hoy nos ocupa pues, de manera central Canarias. Y Canarias es un territorio magnífico, un territorio extraordinario, donde bajo el punto de vista de la biodiversidad, por ejemplo, entomológica, pensemos que más del 60% de las especies que viven en Canarias son endémicas, que es así, es una historia antigua donde tenemos un bosque que tiene millones de años, como es la laurisilva, que encierra una diversidad extraordinaria de especies en peligro de extinción, que son únicas, irrepetibles y que están ahí. Pero no olvidemos también las zonas áridas, las laderas de montaña, las zonas altas, todas esas zonas que tiene Canarias. Y Canarias, por lo tanto, es un punto clave en este corredor internacional, biológico internacional. Entonces, creo que si somos capaces de trasladar a la sociedad la necesidad de interrelacionar territorios, de convencer de que no hacen falta grandes acciones, sino pequeñas acciones donde todos podemos aportar algo. De hecho, nosotros, desde la Asociación Española de Entomología, desde hace años estamos planteando la Red Española de Reservas Entomológicas. Pequeñas son iniciativas de particulares, de ONGs, de administraciones, que simplemente tienen interés en conservar un territorio por su diversidad de insectos o la singularidad de determinadas especies en peligro. Son acciones de coste cero, pero que muestran la voluntad política, que incluyen a la ciudadanía en la conservación, que la incorporan al mundo también de ese científico que hemos estado a veces alejados, y también al de la administración, que a veces vamos cada uno por un sitio. Creo que esta iniciativa va a poder aunar esfuerzos de muchos niveles. Nada más, no me quiero extender más porque somos muchos y encantado de estar aquí. Gracias a Jorge Estramiana porque un día me invitó para participar en este proyecto ilusionante y que seguro que tendrá gran éxito próximamente. Muchas gracias, Eduardo. A continuación, Odilia Rodríguez de la Fuente, licenciada en Ciencias Biológicas y en Producción de Cine por la Universidad de California. Trabajó en National Geographic, directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente con el objetivo de salvaguardar el legado de su padre para futuras generaciones. Miembro de la Junta Rectora de UF y diversos comités de expertos. Odil. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí, de formar parte de esta reunión virtual. Quería en primer lugar agradecerle a Jorge el haberme invitado a participar en esta extraordinaria iniciativa y al Gobierno de Canarias por poner en marcha esta reunión, por implicarse en este proyecto. Y yo sobre todo lo que me gustaría es hacer énfasis sobre el profundo sentido común, ¿no?, de esta iniciativa, que es asombroso que no se haya puesto en marcha antes, porque aunque desde diferentes entidades, tanto públicas como bueno, no privadas, de ONGs, existen objetivos de conservar especies e incluso espacios, ¿no?, y objetivos de biodiversidad, de llegar, por ejemplo, en el 2030 a nivel de Unión Europea a un 30% de la conservación de la biodiversidad, con restauración implicada, apenas se habla de los corredores. Y realmente la vida se da sobre el planeta y nos ha brindado esta enorme riqueza y complejidad gracias a que no han existido fronteras, por lo menos fronteras tal y como las hemos construido los seres humanos. Y hemos visto un enorme empobrecimiento en zonas protegidas, incluso enormemente amplias, como es en el caso de África, por la falta de movilidad de los animales, ¿no? En el caso de los elefantes es flagrante el efecto que tienen sobre el entorno y los hábitats, pero desde luego la endogamia, es absolutamente fundamental la conectividad, y más hoy día con la amenaza del cambio climático en ciernes, la necesidad de la movilidad tanto de plantas como de animales con el cambio de las zonas climáticas va a ser vital. Con lo cual esta especie de cordón, de red de redes, para mí es como me brinda esperanza, porque creo que no solamente va a unir y va a crear esa conectividad, casi como el sistema sanguíneo
del planeta, donde se puedan intercambiar genes, donde puedan moverse las especies, sino que también es una oportunidad para los seres humanos, para las personas, para darnos cuenta que el enorme reto que tenemos por delante del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, requiere de nuestra unidad. Si de algo está sirviendo la pandemia, ¿no?, esta crisis del COVID, es como de una especie de entrenamiento que pone de manifiesto la enorme importancia de la ciencia, de escuchar a los científicos y de trabajar juntos y de poner en valor lo que nos une, ¿no?, más allá de nuestras diferencias. Y parece que vivimos en momentos también muy caóticos, de muchísima incertidumbre, donde cada vez se ponen más de manifiesto las diferencias, las opiniones radicalmente diferentes, y yo creo que con iniciativas como esta podemos poner en valor lo que nos hace una misma especie, ¿no?, el Homo sapiens, y realmente estar a la altura de nuestra capacidad reflexiva para poner a la vida en el centro de absolutamente todo, para que desde la administración pública lo faciliten a través de cambios legislativos, que es, al fin y al cabo, es para lo que está la política, es para facilitar los cambios, y que desde el ámbito privado se vayan canalizando fondos, ya sea por intereses en alinearse con las diferentes leyes y objetivos de cambio climático y de sumideros de dióxido de carbono, pero que el corredor para mí es, como digo, ¿no?, es una fuente de inspiración, de unión, y creo que es exponencial el efecto que puede tener sobre la biodiversidad y sobre la preservación de la biodiversidad. Es absolutamente clave que haya un corredor a nivel mundial. Con lo cual, congratular desde aquí a Jorge, al Gobierno de Canarias por unirse, y a todos vosotros por formar parte de esta maravillosa iniciativa, que espero que no se quede solo en palabras, que realmente tenemos que ver legislación, tenemos que ver fondos, y que esto se ponga en marcha, porque es más necesario que nunca, y como sabéis el margen de maniobra es cada vez más pequeño. Así que nada, con esto ya acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Odil. Ya están llegando algunas preguntas de participantes que vamos a ir contestando al final. Permítanos seguir con los panelistas. Un saludo a las más de 200 personas que nos escuchan, desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Venezuela, Reino Unido, Israel, Marruecos. A continuación tenemos un vídeo saludo de Fernando Valladares. Hola, soy Fernando Valladares, científico del CSIC y profesor asociado a la Universidad Rey Juan Carlos. Como investigador de la biodiversidad, me permito hacer una defensa sobre su necesidad de conservación. Sin la biodiversidad, los ecosistemas simplemente no funcionan. Son las piezas esenciales para que nos provean a todos de bienes y servicios sin los cuales el bienestar y la salud de la humanidad están en serio riesgo. Y estamos transgrediendo los límites de sostenibilidad. Se calcula que extinguimos del orden de 200 especies cada día. Para corregir esto, está surgiendo una iniciativa muy interesante, el Corredor Biológico Mundial, que pretende aunar esfuerzos de iniciativas ya en curso, de ONGs, instituciones que ya tienen estos objetivos en mente, y por tanto es una forma muy eficaz y muy necesaria de detener esta tendencia con la biodiversidad. Zonas como Canarias, zonas como la península ibérica, tienen una responsabilidad extra por ser refugios de una flora y una fauna especialmente valiosas. Así que desde aquí invito a todos a que se unan y apoyen este proyecto tan importante como urgente. Un saludo a Fernando y muchas gracias. A continuación, Antonio Pizarro Losilla, ingeniero técnico, presidente de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, máster en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. Hola, ¿se me oye? Se te escucha bien. Se me escucha bien. Buenas tardes a todos, algunos os conozco, otros no. En primer lugar, quería agradeceros a los organizadores de este evento por darme la ocasión de manifestar nuestro compromiso con la defensa de la naturaleza, en especial a Jorge por el trabajo inmenso que está realizando y con una amplia visión desde el principio de reunir a especialistas desde diferentes ámbitos, como se ha comentado anteriormente. Creo interesante nuestra participación en el Corredor Biológico Mundial, siendo que nuestra sociedad defiende el patrimonio geológico, una de las patas que trabajamos, como integrante del patrimonio natural.
que a su vez integra la tierra, o sea, la GEA, la flora y la fauna. Al defender la GEA estamos incluyendo ese rico patrimonio geológico existente que si lo conservamos estamos beneficiando al resto de seres vivos, englobados en la fauna y la flora. En definitiva, es en la GEA donde se producen las múltiples interacciones, bien naturales o bien antrópicas, que hacen variar hacia un lado, positivo o negativo, los diferentes ciclos de la vida. La creación de este cinturón ecológico alrededor del planeta, que va a conectar espacios naturales para preservar su diversidad, tiene especial importancia, y que se haya implicado el Gobierno de Canarias adquiere especial relevancia, ya que por allí confluye el ambiente marino y su riqueza, pero sin dejar de lado el ambiente terrestre. Las formaciones geológicas de las islas constituyen patrimonio geológico excepcional. De hecho, las islas de Hierro y Lanzarote y el archipiélago Chinijo forman parte de la red global de geoparques de la UNESCO, una figura de gran valor y de incalculable prestigio, y donde el patrimonio geológico singular a escala mundial es la primera condición para la concesión de esta marca. Más recientemente, el Gobierno de Canarias, desde el Gobierno de Canarias se está impulsando la creación de un nuevo geoparque, que sería la isla de Fuerteventura. Conocemos las formaciones volcánicas de las islas, su morfología y las características geológicas singulares. Por lo tanto, no sería descabellado que todo el archipiélago canario fuera geoparque UNESCO. Hay especialistas que lo proclaman. Igualmente, en este sentido, se está dando a conocer el proyecto LIC Canarias, que consiste en un estudio sobre el patrimonio geológico de todas las islas siguiendo la metodología de trabajo de los inventarios de lugares geológicos desarrollado por el Instituto Geológico y Minero de España, adaptado a la singularidad de Canarias. Con la identificación de estos lugares de patrimonio natural se conseguirá una herramienta de conocimiento muy importante en el campo de la geoconservación. No quería desaprovechar la ocasión también para hablar de la otra pata que nosotros trabajamos, que es el patrimonio minero. Comentar brevemente que nuestro ámbito de defensa del patrimonio minero es una actividad, como sabéis, con muy mala imagen, pero necesaria. Una vez finalizada la actividad extractiva, la realización de actuaciones positivas que se están viendo ya cada día más reales, consiste en una nueva tendencia en la consideración de los paisajes. Son acciones cicatrizantes, rehabilitadoras, creando nuevos espacios y propagadoras de vida, con lo cual se convierte en una nueva oportunidad en la que la comunidad de seres vivos que colonizará los espacios regenerados supera en cantidad y calidad a la que previamente existía. Bueno, yo quiero aprovechar para saludaros a todos. El encargo que me dio Jorge cuando me invitó, bueno, yo lo he centrado mucho en la parcela que nosotros trabajamos. Yo creo que las Islas Canarias es un lugar, yo ya he estado en 3 ocasiones trabajando el patrimonio geológico, y lo que quiero reivindicar un poquito es que, bueno, hablamos de animales, hablamos de flora, pero ¿dónde se sustenta? En la tierra. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Antonio. Esperemos que esas visitas sean más a menudo a partir de ahora. Siguen llegándonos preguntas, las vamos a dejar para el final de los panelistas, cuando acabemos los panelistas, pero agradecemos mucho que se sigan haciendo, estamos tomando nota de todas esas preguntas. Bueno, a continuación hay un vídeo de Cristina Galac. Ángeles, vídeo. En un año en que la pandemia ha alterado nuestras vidas y lo ocupa todo, no podemos olvidarnos del medio ambiente. Tenemos que proteger y conservar la biodiversidad del planeta porque nuestra existencia depende de ello y no nos queda mucho tiempo. El corredor biológico mundial es nuestra esperanza. Podemos y debemos proteger y conservar la naturaleza para los seres humanos y para todas las especies de fauna y flora con la que la compartimos. Las Islas Canarias son nuestra reserva de la biosfera, tienen un gran valor ecológico marino, terrestre y geológico. Su localización geográfica singular las convierte además en el kilómetro cero del corredor mundial de los océanos. Protejamos nuestro patrimonio ecológico canario y protejamos nuestro planeta por nosotros y por las futuras generaciones. Muchas gracias. A continuación, desde Israel, Itai Rothman, doctor en antropología evolutiva, profesor, investigador, Departamento de Sociología y Antropología del Max Stern Jessel Valley College.
delegado y asesor científico del proyecto Gran Simio en diferentes países, entre ellos Malí. Buenos días o buenas tardes, Itai. Thank you. Good afternoon. It's a great honor to be invited to your wonderful conference for the Canary Islands. Honor ser invitado a participar en esta videoconferencia, tiene muchísima importancia y asimismo doy las gracias al Gobierno de Canarias por la iniciativa y por el apoyo para proteger la diversidad biológica. Voy a hablar durante mi intervención sobre los corredores ecológicos y su protección a través de la paz con las comunidades tribales e indígenas. En Mali lo hemos llevado a cabo para garantizar la supervivencia de los chimpancés de Mali, el Homo pan troglodytes verus, a través del desarrollo de estrategias sostenibles para la coexistencia con los seres humanos. Podemos ver aquí la ubicación de Mali, que se encuentra en donde está la estrella, el círculo y el cuadrado, donde hemos establecido el corredor biológico a través de la protección del chimpancé amenazado. La forma en que lo hemos realizado es a través de las comunidades tribales locales y hemos averiguado que son las propias tribus las que pueden identificar e indicarnos dónde están las podas o talas ilegales y nos notifican aquellas especies que están amenazadas y con las que se han tratado de forma ilegal, y gracias a esta documentación estamos intentando concienciar las tribus en Mali y indicándoles cuál es el trabajo que tienen que realizar, sobre todo con el Homo inus, y los chimpancés en Mali viven en determinadas cuevas, como pueden verlo aquí, como lo pueden ver en la parte sudeste de Mali. Aquí podemos ver una muestra del acuerdo recibido. Aquí tenemos las firmas de las comunidades indígenas. Vamos de una tribu a otra recopilando la información sobre la cultura y la diversidad de los chimpancés, y ellos firman nuestros contratos para proteger de manera que puedan ser los protectores de ese entorno, conectando 32 tribus. Hemos establecido un corredor verde de 1.600 kilómetros cuadrados entre estas tribus, y para cada una de las tribus tenemos un programa para la plantación de plantas a través de, les damos mallas de mosquito para protegerlos de la malaria y otro tipo de enfermedades generadas a través del mosquito. Y gracias a este proyecto hemos implicado a las tribus, hemos plantado 500 árboles y hemos creado como pequeños lugares para cuidar de estos árboles. Aquí podemos ver a los miembros tribales protegiendo a los chimpancés mediante la plantación de árboles. Aquí podemos ver cómo los plantan al aire libre y la importancia que puede tener esto en la comunicación con las comunidades tribales, con las organizaciones no gubernamentales y compartiendo la información para proteger a las especies amenazadas, de manera que estamos haciendo inmensos esfuerzos para poder plantar este tipo de árboles y poder sembrar la paz entre las diferentes tribus para que tenga un efecto positivo sobre las especies amenazadas y poder compartir aquellos objetivos de desarrollo sostenible, y ellos pueden coadyuvar a través de su patrimonio tribal. Pueden incluso convertirse en los protectores de nuestro mundo natural, y a través de las escuelas estamos desarrollando este tipo de iniciativas. Han entendido la importancia de proteger estos corredores verdes para desarrollar la biodiversidad y la inmensa importancia que tiene sobre todo el acceso a las aguas subterráneas para las comunidades locales. Es tremendamente importante, como decía anteriormente.
y en esta iniciativa podemos ver cómo implantamos la tecnología que nos permite acceder a la protección de aquellos chimpancés que viven en las montañas. Podemos además hacer un seguimiento a través de los propios miembros de la tribu que hacen como de representantes de los propios investigadores. Aquí tenemos un manifiesto en el que se comprometen a poder seguir trabajando el legado de Jane Goodall y el Instituto de la misma forma que van a tener muchísimo éxito la colaboración de las Islas Canarias en este corredor biológico mundial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Itai. A continuación, bueno, primero contar con Canarias, que estamos más cerca de Mali que Israel, y esperamos trenzar alguna cooperación para que desde Canarias puedas venir o puedas llegar desde Canarias a Mali. A continuación, un saludo en vídeo de Cristina Narbona. Soy Cristina Narbona, vicepresidenta primera del Senado de España y presidenta del Partido Socialista Obrero Español. También soy miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible y desde hace mucho tiempo comprometida con la cuestión ambiental, tanto en nuestro país como a nivel internacional, y en particular también en la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por eso le concedo la máxima importancia a la iniciativa que está surgiendo de constituir un gran corredor biológico mundial, donde Canarias será el kilómetro cero de la protección de los océanos, algo absolutamente merecido por la extraordinaria biodiversidad del archipiélago canario, por su condición de puente entre Europa, África y América y por la situación actual en la que ya se encuentran protegidas muchas áreas, tanto terrestres como marinas, en ese archipiélago. Felicito, por tanto, al Gobierno de Canarias por formar parte del comité que impulsa este corredor biológico internacional y quiero recordar que preservar y restaurar la biodiversidad tanto terrestre como marina significa ni más ni menos que garantizar la salud de los seres humanos, nuestro progreso y nuestro futuro. Enhorabuena por la iniciativa y espero verla progresar rápidamente. Muchas gracias. A continuación, Pedro Pozas Terrados, naturalista, escritor, dibujante e investigador. Director ejecutivo internacional del proyecto Gran Simio, ha trabajado 37 años en la defensa del medio ambiente y protección animal como funcionario en el Ministerio de Interior, con diferentes distinciones y condecoraciones por su labor. Amigo Pedro, adelante. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, también deciros que el proyecto Gran Simio es una de las 4 asociaciones que hemos lanzado esta iniciativa, junto con Un Bosque para el Planeta Tierra, la Reserva del Bisonte Europeo de San Cebrián, de Muda y Orangutan Foundation Internacional. En primer lugar, muchas gracias al Gobierno de Canarias, en concreto a la Consejería de Transición Ecológica, por este evento y su preocupación en la defensa de la biodiversidad de nuestro planeta, y a todos los ponentes que están participando en esta importante reunión. Especialmente quiero dar las gracias y mi reconocimiento a Jorge Estramiana, presidente de la Asociación Un Bosque para el Planeta Tierra, por su dedicación continua a la defensa del medio ambiente, por su fuerza e ilusión en el trabajo desinteresado para conseguir un mundo mejor, por mostrar esa empatía con todo lo vivo y sobre todo por ser el motor de este corredor biológico mundial. Hace solo unos meses el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas ha presentado un informe que consta de 740 páginas en las que nos advierten severamente de la situación catastrófica a la que nos enfrentamos irremediablemente, con numerosas consecuencias en todos los ámbitos de nuestra sociedad, afectando desde luego a todos los ecosistemas de la Tierra. Al poco tiempo, WWF saca otro informe no menos preocupante que el anterior, se llama Planeta Vivo 2021, en el que nos señala el desplome del 68% de las poblaciones mundiales de mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces. Debemos tener en cuenta, además, que solo el 3%
de la masa biológica de la Tierra es solo vida salvaje. Pero bueno, por si esto fuera poco, el pasado 12 de octubre, hace escasamente pocos días, un nuevo informe de Naciones Unidas ha lanzado con motivo del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres que se celebra el 13 de octubre y concluye que los primeros 20 años de este siglo han sido testigos de un asombroso aumento de amenazas de origen natural. Entre 2000 y 2019 se registraron 7.348 grandes catástrofes que se cobraron la vida de 1,23 millones de personas en el mundo, afectando a 4.200 millones de personas y con un costo aproximado de pérdidas económicas de 2,97 billones de dólares. El informe aclara que pese al aumento de las amenazas de origen natural en el siglo XXI, los países siguen sembrando las semillas de su destrucción. Y no lo dice ninguna ONG, lo dice Naciones Unidas. Por todo ello, hemos lanzado la propuesta de Corredor Biológico Mundial, que es una propuesta que busca sinergias, busca salvar la biodiversidad de nuestro planeta. Y dentro de los objetivos está claramente la educación, la unión de espacios protegidos, el que siga proliferando las deforestaciones y la protección de otros espacios que puedan quedar intermitentes, pero siempre contando, como ya hemos visto con lo que nos ha contado Itai, siempre contando con las poblaciones nativas y con los pueblos indígenas. Formar un corredor mundial es demostrar que la vida nos importa. Las Islas Canarias albergan uno de los ecosistemas más ricos del mundo con un alto valor ecológico terrestre, geológico y marítimo. Albergan nada menos que 4 parques nacionales, siendo la comunidad que más parques nacionales tiene en España. Por sus aguas transitan la mayoría de las especies de cetáceos existentes e incluso existen poblaciones estables de calderones tropicales que yo he tenido la fortuna de visitar, habitando entre Tenerife y La Gomera. Alberga además numerosas especies endémicas y únicas. Por todo ello, las Islas Canarias deberían ser el kilómetro cero de los océanos de este corredor biológico mundial. Llevamos en Proyecto Gran Simio 21 años trabajando por los derechos de los grandes simios y la protección de su hábitat. Y al poco tiempo de nuestra andadura, nos dimos cuenta que los grandes simios estaban conectados con las selvas, que éstas están conectadas con las poblaciones locales e indígenas, que éstas a su vez están con otras especies y con los ecosistemas tropicales. Todos los seres vivos estamos conectados entre sí, y cuando hablo de seres vivos hablo también de las plantas, de los árboles, y todos estamos unidos en una cadena como si fuera como también el ADN humano, que si algún eslabón se rompe, todo se viene abajo. Por lo tanto, gracias a todos y espero y deseo que Canarias, con su alto valor ecológico, donde está representada la práctica totalidad de todos los ecosistemas de la Tierra, se una a esta bonita iniciativa por la lucha de la vida de nuestro planeta, por las generaciones futuras, por nuestros hijos y por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. A continuación, un vídeo de saludo de Joaquín Araujo. Hemos comenzado a saldar una deuda extraordinaria con la naturaleza, con sus elementos vivos. Y es que el altísimo grado de nuestra conexión, de nuestras infraestructuras para el transporte, había segmentado de enorme manera los caminos por los que circula la vida. Por eso un corredor biológico mundial es algo no solamente necesario, sino inteligentemente oportuno. Y que en el mismo aparezca ni más ni menos que el archipiélago canario, que aporta la singularidad más compleja de todo lo que tiene que ver con la multiplicidad vital del viejo mundo, pues es una excelente noticia. Canarias suma, y casi más bien habría que decir que multiplica la finalidad, la oportunidad de este corredor biológico mundial. Muchas gracias a Joaquín por su participación en este evento. A continuación, Fernando González Sitges, zoólogo y documentalista, director ejecutivo de la Fundación Biopark en Rainforest, guionista y realizador. Ha participado en más de 192 documentales, con diferentes reconocimientos y premios internacionales de periodismo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Jorge y al gobierno canario. Jorge creo que es una persona de una
A mí me ha ayudado mucho porque es una persona imbatible moralmente. Yo muchas veces le digo que a veces me siento desfallecer en esto de la conservación, pierdo un poco la esperanza, y Jorge siempre es el que más me ha animado a seguir independientemente de todo lo que esté pasando en el mundo. Y me encanta la iniciativa porque desde que yo nací, que ya voy para 60 años, con lo cual ya soy viejales, cuando yo nací se protegían especies, a lo largo de mi vida se ha pasado a proteger ecosistemas y ahora se está protegiendo sistemas globales. O sea, ya no es un ecosistema en concreto, ni siquiera un animal. Es un problema global de la Tierra. Y además la Tierra, el planeta le importa un pepino lo que estamos haciendo, es capaz de superarlo como ya lo ha hecho 5 veces, cualquier cosa que hagamos. Pero como tengo hijos, soy un poquito egoísta, yo quiero que tengan un mundo como lo pinta Jorge, un mundo con esperanza, porque para mí el corredor internacional, el corredor biológico global y ese cinturón de bosques y de bosques submarinos y de ecosistemas no es más que un cinturón de esperanza. Pidiendo la carta a los Reyes Magos y siendo absolutamente optimista, como lo es Jorge, yo creo que podría ser el primer cinturón de leyes internacionales ajenas a cualquier tipo de política, sesgo de cualquier racial, antropológico, de cualquier tipo. Realmente sería el primer cinturón donde los seres humanos nos pondríamos por una vez de acuerdo en algo tan importante como protejamos esto porque nos va la vida de la especie en ello. Entonces a mí me pareció, por eso me enamoró desde el principio esta iniciativa. Y desde luego desde la Fundación Biopark no solamente nos brindamos a cualquier iniciativa que tenga Jorge y por lo tanto esta iniciativa, sino que además brindamos nuestros parques para cualquier tipo de reunión o actividades, todo nuestro apoyo. Hay programas en concreto y después de oír las ponencias, especialmente la de ITAI, tendremos relaciones posteriores porque nosotros también estamos con algunos proyectos específicos de la especie Verus, pero como decía antes, más que un proyecto en el que se unan distintos proyectos de conservación de especies o incluso de ecosistemas, creo que esto es mucho más amplio, es mucho más esperanzador, es mucho más bonito. Es un cinturón donde la humanidad se da cuenta de que nos estamos jugando nuestro futuro inmediato y por una vez somos capaces de ponernos de acuerdo y de hacer algo ajeno a todo lo demás. De verdad, me da igual cómo seas, lo que pienses, de dónde provengas, de qué raza seas. Esto nos afecta a todos y aquí sí que podemos encontrar un punto en común a partir del cual seríamos, puestos a soñar, capaces de llegar a tener esa misma generosidad con otras facetas diferentes a lo que es puramente la ecología. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, que somos muchos. Me encanta haber estado aquí, me encanta todo lo que estoy oyendo y solo quiero una vez más dar las gracias a Jorge y al Gobierno de Canarias, que además me parece, yo soy un absoluto enamorado de los mares, de una forma sentimental creo que es mi punto de partida en mi amor por la naturaleza, y Canarias es un lugar que, hago un paréntesis, pero yo muchas veces lo pongo de ejemplo, nos emocionamos cuando se descubre la posibilidad de que una bacteria haya vivido alguna vez en Marte y estamos perdiendo especies que jamás hemos pensado ni que existieran. Desde luego allá abajo, en el abismo de Canarias, en el maravilloso, oscuro y todavía desconocido abismo de Canarias, todavía vive lo salvaje, todavía vive la esperanza de encontrar cosas nuevas. En fin, que me enrollo con mucha facilidad. Muchas gracias a todos y espero que esto sea la primera de muchas iniciativas. Muchas gracias, Fernando, además nos emociona. Desde Australia, Kobe Steele, presidenta y fundadora de la Fundación Internacional del Orangután, galardonada con el Premio de Liderazgo del Día Internacional de la Mujer 2015, Mujeres en el Trabajo para Esfuerzos Caritativos Globales, coordinadora del Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial en Asia y Oceanía, y entre otras cosas, en nombre de la célebre Virute Mari Galinas, también miembro del Comité Internacional Corredor Biológico Mundial. Para los oyentes, pueden en la base de la charla elegir el idioma, porque hay traducción simultánea. Adelante, Kobe. Version. Hola. Hello everybody from Australia.
Hello. First of all, Jorge, thank you. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y al Gobierno de las Islas Canarias. Estoy tan contenta de participar. No sé por qué no puedo activar el vídeo, pero bueno, he trabajado mucho con la doctora Birute Galite, es una experta en orangutanes. La doctora Galdikas ha estado trabajando en las junglas de Borneo durante 50 años, salvando los orangutanes y los bosques húmedos. Y esa es la pionera, la primera persona que puso el foco en el mundo prácticamente todo lo que sabemos acerca de los orangutanes. Es una mujer increíble. Y estoy hablando en nombre de ella porque desafortunadamente está recuperándose de una operación, está en el hospital, motivo por el que no puede participar en el día de hoy de forma personal, pero voy a hablar un poquitito del trabajo que desarrollamos. La Fundación Orangutan Foundation International rescata y rehabilita a los orangutanes huérfanos y desplazados. Tenemos un centro en Central Kalimantan, en Borneo, en Indonesia, y estamos trabajando con 300 orangutanes huérfanos y primordialmente son huérfanos y víctimas de la deforestación por la plantación del aceite del palma. El 99% de sus madres han sido matadas durante los trabajos de deforestación. Estos pequeños bebés se separan de los cuerpos de sus madres muertas y se venden a gente con un altísimo poder adquisitivo. Y los que tienen suerte son rescatados por nosotros. Afortunadamente, les damos una madre humana, porque ellos sin una madre no pueden hacer prácticamente nada. Los cuidamos, los alimentamos, les damos cobijo y sobre todo les damos mucho amor, que es algo que necesitan de forma desesperada, y les empezamos a enseñarles las habilidades que necesitan para poder volver a la vida salvaje. Nos lleva 10 años para intentar ayudar a un orangután a volver a la vida salvaje, lo que significa que es un procedimiento larguísimo, y les tenemos que enseñar aquello que las propias madres les enseñan. Pero antes de que podamos hacer este trabajo y poder liberar a los orangutanes en la vida salvaje por aquello que está sucediendo en Borneo, tenemos que garantizar que tenemos tierras seguras donde podemos liberarlos y protegerlos, y el borrador biológico es importantísimo para nosotros. En la Orangutan Foundation International protegemos y reforestamos a través de una plataforma para crear corredores de vida salvaje que protejan también a los orangutanes. Sin este tipo de corredores de vida salvaje, los orangutanes no podrían sobrevivir, ni tampoco muchísimas especies amenazadas que comparten los hábitats forestales. Estamos hablando, por ejemplo, los elefantos pigmeos, otro tipo de monos selváticos y muchísimas especies, y la inmensa biodiversidad que alberga los bosques de Borneo. Asimismo, tenemos un proyecto de reforestación con muchísimo éxito que comenzó después de que se devastaran los bosques en el año 2015. Fue los fuegos más graves que se sufrieron. Perdimos más de 2,5 millones de hectáreas de bosque. Entonces lo que estamos haciendo es intentar reforestar la zona. Estamos recolectando semillas para replantar el bosque húmedo, para poder alimentar a los orangutanes y otras especies salvajes, y luego, como decimos, los sembramos, y cuando tengamos los arbolillos hemos sembrado 350.000 árboles de frutos secos en la zona para que se puedan alimentar los orangutanes y otro tipo de especies. Y es un proyecto maravilloso, y porque al crear este tipo de corredores internacionales o mundiales podemos salvar no solamente orangutanes, sino otro tipo de especies que están en riesgo. Estamos tan entusiasmados de que las Islas Canarias se unan a este proyecto de corredor biológico mundial. Hay tantísimas aves, reptiles, vida marina
que no están recibiendo ningún tipo de protección en el mundo, y al crear corredores mundiales, creo que es uno de los proyectos más fantásticos que he conocido en los últimos tiempos. Creo que podemos unirnos todos para poder salvar la flora y la fauna del mundo. Sé que prácticamente no tenemos tiempo, pero como comunidad, de forma conjunta, de verdad, creo que podemos lograrlo. Así que vamos a contribuir con aquello que podamos en la parte del sudeste de Asia, y estamos muy entusiasmados de participar, y gracias por escuchar mi aportación. Bueno, pues son las 4 de la mañana en Australia, pero Kobe se levanta con mucho ánimo, como vemos. Fantástica. A continuación tenemos un vídeo, saludo de la doctora Birute Mari Galdikas. My name is Birute Mari Galdikas. For the last 50 years, I have been studying orangutans and working to protect and conserve wild orangutan populations and their tropical rainforest habitats on the island of Borneo. The World Biological Corridor will connect intact forests and ecosystems all around the globe in order to form a continuous corridor for wildlife. Please support the World Rogamos que por favor apoyen el canal, el corredor biológico mundial. Muy bien, muchas gracias a la señora Birute Mari Galdikas, etóloga especializada en primatología, antropología física y conservación de los orangután. Está considerada como la principal experta en el comportamiento de los orangutanes, Premio Global 500 de las Naciones Unidas, Premio Tiller al logro medioambiental, promotora y coordinadora del Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial en Asia y Oceanía. Ella estaba hoy a las 9 de la mañana, creo, Débora me corregirá, en California, y no ha podido conectarse. A continuación, Débora Iglesias Rodríguez, desde Santa Bárbara, en Estados Unidos, oceanógrafa biológica especializada en mecanismos que controlan la diversidad y la función de la biota marina, doctora en biología y bioquímica por la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido becaria NERC para estudiar la diversidad genética en cocolifotóforos y de la NASA para modelar su distribución utilizando datos satelitales. Directora del Grupo de Investigación en el Centro Nacional de Oceanografía de Southampton, en Reino Unido. Hola, Débora, adelante. Hola, pues es un placer estar aquí con vosotros. Ante todo, quería felicitar al Gobierno canario por considerar esta iniciativa, pero sobre todo a Jorge Extramiana, que esta iniciativa es excepcional y Jorge es un catalizador magnífico que reúne a estudiantes, científicos, académicos y políticos en esta tarea tan importante. Como oceanógrafa, pues yo trabajo en el efecto del cambio climático en ecosistemas marinos y aquí en la corriente de California tenemos un fenómeno muy parecido, el mismo fenómeno que existe alrededor de las Islas Canarias, ¿no? Que es este fenómeno que se llama afloramiento. Y el afloramiento esencialmente es un fenómeno natural de acidificación. Los océanos, se ha hablado aquí de sumideros de carbono en ecosistemas terrestres, pero los océanos son un sumidero de carbono todavía más importante que los ecosistemas terrestres. Y esto ocurre porque la fotosíntesis en el océano pues, atrapa carbono y hay algunos procesos que envían el carbono al fondo de los océanos y el carbono permanece allí a escalas de tiempo muy largas. Entonces, los ecosistemas marinos alrededor de las Islas Canarias son muy importantes. El afloramiento en las Islas Canarias, en la corriente canaria, es uno de los 4 afloramientos más importantes del mundo. Cuando hablo de acidificación, acidificación es uno de los problemas, de los muchos problemas que tienen ecosistemas marinos. Aparte de la acidificación que está causada por el aumento de CO2 en la atmósfera, que cuando los humanos añadimos CO2 en la atmósfera, este CO2 está equilibrado con el CO2 en la superficie del agua y este aumenta en la superficie del agua y esta acidificación causa problemas a muchos animales y plantas marinos. Entonces, este es un gran problema a nivel global, pero en sistemas de afloramiento como en las Canarias, este problema está magnificado porque los ecosistemas allí son muchísimo más vulnerables por un
un aumento todavía mayor de CO2, es decir, una acidificación todavía mayor. Sumado a la acidificación tenemos la disminución de oxígeno en las aguas causado a nivel costero por contaminación y también por falta de ventilación a nivel oceánico. Y después tenemos, por supuesto, el problema de calentamiento y tenemos problemas de polución que en este momento se están considerando como la contaminación del plástico invisible que no se ve, ¿no? De microplásticos y de nanoplásticos, que es un problema terrible, es comparable al problema del DDT en los 70, ¿no? Es un problema invisible que en zonas costeras, pues, o sea, nosotros ya somos plástico porque forma parte de nuestra biomasa, ¿no? Y de la biomasa de animales y de plantas marinas. Entonces, el establecer el punto cero en las Canarias como el punto cero del corredor biológico oceánico me parece una idea fantástica. Y cuando hablamos de biodiversidad, yo a veces hablo con mis alumnos y me preguntan ¿por qué es importante la biodiversidad, ¿no? Y entonces disculpad a mi hijo de 2 años, la biodiversidad es fundamental porque los ecosistemas que pierden especies son muchísimo más vulnerables a la extinción y responden peor a cambios medioambientales, ¿no? Entonces la biodiversidad es fundamental en el mantenimiento de ecosistemas. Desde un punto de vista egoísta, como humanos, en este momento 3 billones y medio de seres humanos utilizamos alimentos marinos como nuestra fuente principal de alimentos y en 20 años la predicción es que serán 7 billones de humanos. Entonces, desde el punto de vista puramente egoísta, los ecosistemas nos proveen de un servicio muy importante que es el alimento, ¿no? Entonces, la conservación de estos ecosistemas es fundamental. Y volviendo a Jorge, con quien empecé en mi intervención, el papel que está desempeñando en cuestión de educación, de formación de estudiantes, de niños y de adolescentes es fundamental. Un problema, desde mi punto de vista, de la falta de valores en cuestión de protección del medio ambiente es la desconexión con el medio ambiente y muchos niños no están conectados con el medio ambiente. En Estados Unidos hace una década aproximadamente participé en un programa esencialmente para que los niños que están desconectados de las costas en Estados Unidos tuviesen información de los problemas que existen en los océanos, ¿no? Entonces diseminamos ese programa creo que a 3 millones de niños, ¿no? Y las repercusiones de este tipo de programas son increíbles. La semillita está en los colegios de niños que están interesados, que tienen un interés por el medio ambiente y muchas veces es el desconocimiento y la falta de conexión con el medio ambiente lo que impide o lo que genera esta ausencia de valores en cuestión de proteger el medio ambiente y de considerarlo como un valor importante en la vida. Pues muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo Jorge y gracias por invitarme a participar en este foro tan importante. Muchas gracias, Débora. No será la última, espero. Antes de pasar a un vídeo final y a contestar a las múltiples preguntas y cuestiones que nos plantean los participantes en esta videoconferencia, agradecer a Mathis van Boncel, embajador de Países Bajos en España y en otros países, y a Jesús González Ruiz, presidente de la Reserva del Bisonte Europeo de San Cebrián de Muda en Palencia, sus aportaciones. Entra vídeo final. Ángeles. Bueno, si no entra vídeo, bueno, no entra vídeo. Perfecto. José Luis, vamos a introducir el vídeo de Virute que no se escuchó antes. My name is Birute Mary Galdikas. For the last 50 years, I have been studying orangutans and working to protect and conserve
wild orangutan populations and their tropical rainforest habitats on the island of Borneo. The World Biological Corridor will connect intact forests and ecosystems all around the globe in order to form a continuous corridor for wildlife. Please support the World Biological Corridor. Thank you. Muchas gracias. ¿Tenemos vídeo final sobre el corredor? No. Bueno, o sí. Gracias, Cristina. Pues este fin de semana se celebra en Burgos el primer Congreso Internacional del Clima y del Medio Ambiente. Se ha elegido Atapuerca como elemento simbólico de un proyecto que pretende plantar un bosque que atraviese el planeta, 700 árboles que son el germen, el kilómetro cero de esta iniciativa. Además, se han plantado tratando de reproducir la cara de la obra El Grito de Eduard Muncho, un grito de la naturaleza para avisar de que con cada uno de nuestros gestos podemos ayudar o perjudicar al planeta. Bien, antes se me ha quedado en el tintero agradecer también la participación de Antonio Fernández Rodríguez, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coordinador de grupos de investigación en histología. Agradecemos que no ha podido estar hoy con nosotros, pero su intención de participar. Bueno, hay algunas preguntas para los panelistas y otras que están referidas en concreto al compromiso del Gobierno de Canarias. Vamos a tratar de primero intentar que los panelistas participen en el conjunto de preguntas. Hay una, es la última, pero como va para Débora y así la tenemos fresca, pregunta cómo ha afectado el COVID al CO2. Muchas gracias por esta pregunta. Curiosamente, al principio de empezar el COVID y el confinamiento y la bajada de actividades humanas, pues hubo una disminución, creo que del 14% de presión parcial de CO2, es decir, de CO2 en la atmósfera. Pero fue un valle inicial que ocurre a veces con los cambios de actividad, pero eso ya está restaurado. Ahora creo que está a 6%, de una disminución del 6% con respecto a la base esperada en este momento, y lo que se espera es que se restaure es decir, algunas veces sí que hay estos valles o algunas veces aumentos de CO2, pero se ha estabilizado otra vez la concentración de CO2. Lo que se espera es que haya más generación de plástico, por ejemplo, y de otros contaminantes por los cambios de comportamiento que requieren el uso de mascarillas y de objetos dispensables. Pero en cuestión de CO2 no existe una disminución real de CO2, fue una disminución temporal que está ya restaurada, por desgracia. El problema del CO2 es un problema complejo porque si todos dejásemos de emitir CO2 en este momento, por ejemplo, los océanos tardarían probablemente un siglo en empezar a disminuir la concentración de CO2. Entonces, en fin, lo dejo ahí, pero no existe una disminución real de CO2. Hay una pregunta para ti también, Débora, y ya que estás hablando, pues terminamos con ella. ¿Qué es el afloramiento marino? Pregunta Noemi Iglesias, ¿qué es el afloramiento marino y por qué es importante? El afloramiento marino es esencialmente la transferencia de aguas profundas a la superficie. Entonces, en zonas como en la corriente de California, en la corriente de Canarias, en la corriente de Humboldt, pues todas las primaveras los vientos transportan estas aguas profundas a la superficie. Por ello tenemos tan buen marisco en Galicia. Yo como buena gallega puedo decir eso. Y entonces estas aguas profundas tienen muchos nutrientes, por eso tenemos una productividad tan alta en este tipo de aguas. Entonces muchos nutrientes, pero también como son muy frías traen mucho dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, como el oxígeno, como los gases, cuanto más frías son las aguas, la solubilidad es mayor, es decir, hay más CO2 en estas aguas. Entonces son aguas frías, son aguas ricas en nutrientes, pero son aguas ácidas, por decirlo de alguna manera. O sea, no son aguas ácidas, pero están acidificadas, ¿no? Entonces, estos ecosistemas tienen
organismos adaptados a la acidificación, pero el problema es que la acidificación es más acusada, la acidificación causada de forma no natural, causada por humanos, por aumento de CO2, es más acusada en estos ecosistemas. Entonces es muchísimo más urgente protegerlos. Aunque estos ecosistemas a nivel de superficie, de volumen, son un porcentaje muy pequeño, creo que es un menos de 2%, a nivel de productividad son los más importantes del planeta, ¿no? Entonces, una pérdida una bajada en la seguridad alimentaria asociada con este tipo de ecosistemas puede ser desastroso. De hecho, eso ya se ha visto en algunas zonas costeras. Las zonas costeras y, por desgracia, las zonas costeras más pobres son las más afectadas por este tipo de cambio climático. Muy bien. Una pregunta para Jorge. ¿Cómo pueden vincularse eventos como el Festival Sostenible SOS Atlántico de Arona, Tenerife, de alto valor biológico marino del sur de Tenerife, al proceso y crear sinergias? Bueno, pues la verdad que hay muchas posibilidades a la hora de poder conseguir sinergias entre el Corredor Biológico Mundial y un evento como ese, ya que pueden ayudar a que se hagan diferentes actos dentro de ese evento que puedan ayudar a conocer lo que se está trasladando y que cualquier entidad o institución puedan interactuar con nosotros y poder empezar a colaborar. Bueno, otra pregunta que podríamos contestar. ¿Qué papel va a jugar el control y eliminación de las especies exóticas invasoras en este proyecto? ¿Y en qué medida los ayuntamientos pueden contribuir al éxito de esta iniciativa? No sé si Jorge o el consejero, nuestro consejero que también es un experto en lucha contra las exóticas. Por favor. Bueno, la lucha contra las especies exóticas es fundamental, no solo porque estas especies exóticas ocupan espacios que de forma natural tendría que ser ocupados por las especies propias, por las especies autóctonas de un entorno, sino también por lo que supone de amenaza para otras especies dentro de la cadena que tenían las especies autóctonas como uno de los eslabones de la cadena para su supervivencia, ¿no? Por lo tanto, la lucha contra las especies exóticas invasoras, pues evidentemente juega un papel clave. Pero también hay que señalar que de la misma forma que uno de los efectos del cambio climático está provocando el movimiento de personas, al final las personas no dejan de ser más que un ser vivo. Es decir, actualmente precisamente uno de los motivos que está forzando la migración de personas de sus países de origen a otros para buscar nuevas oportunidades tiene su foco emisor precisamente los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, también sucede con el resto de especies animales y vegetales que habitan el planeta. Lo que sucede es que no todas tienen la misma capacidad de desplazamiento, ¿no? Lo mismo, y están también limitados por las barreras físicas que se puedan encontrar este tipo de especies a la hora de ese desplazamiento que se produce tanto a lo largo de la superficie como en altitud, ¿no? Uno de los problemas que nos estamos encontrando, por ejemplo, en Canarias, es que como fruto de ese incremento de las temperaturas, fruto de la disminución importante de los regímenes pluviométricos, las especies propias de las Islas Canarias están subiendo en cota. Y llega un momento en que no tienen mascotas en las que desplazarse y por lo tanto necesitan recuperar otros espacios. Por lo tanto, tenemos que hablar de que el riesgo son aquellas especies que tienen la categoría de especies invasoras, aquellas especies que no se pueden de alguna forma incorporar de forma natural al hábitat de cualquier espacio. Pero la lucha contra las especies exóticas invasoras, por un lado, y por otro lado la lucha que tiene que ir aparejada acciones y políticas en recuperación para las especies propias del entorno en el que se está actuando en la erradicación de las especies exóticas invasoras, es clave, ¿no? Es un papel clave y es un papel en el que estamos especialmente empeñados, ¿no? Y en esa línea es un papel que tienen que desempeñar no solo el Gobierno de Canarias, sino cabildos y ayuntamientos. De hecho, en la propia Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural se van a imponer obligaciones a las administraciones locales en el diseño de planes y programas específicos en materia de erradicación y control de especies exóticas, pero también de recuperación
de especies propias de un entorno que se han visto amenazadas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquí hay unas propuestas de la Comunidad Valenciana para proteger un barranco, bueno, un asunto que nos queda un poco lejos, pero en Canarias también estamos pensando en proteger los barrancos dentro de los programas de biodiversidad. Se propone promover Archipiélago Canario como parque UNESCO. No sé si el compañero de los geoparques puede tener una opinión al respecto, o alguno de ustedes. Bueno. No te escucho un momento, que estaba apuntando. Dime. Proponen que seamos un parque UNESCO, Canarias. No sé cómo esto se puede redirigir para toda la comunidad. A ver, yo he comentado en mi... Cuando he hablado que tenéis en la Isla de Hierro, la isla de Lanzarote y ahora Fuerteventura se está postulando como futuro geoparque. Pensar que la figura del geoparque, tiene una definición muy clara y son 3 elementos que tienen que cumplirse. El primero es tener un patrimonio geológico singular a escala mundial, porque fallas hay en todos sitios, pliegues hay en todos sitios, pero tiene que ser a escala mundial. Entonces, por la configuración de las islas, pues bueno, pues empezaron el Hierro a trabajar el tema y ya lleva años metido en la red de geoparques. Y bueno, hay muchos territorios. En la península somos una potencia mundial en geoparques. Hay 15 geoparques ahora mismo, pero hay muchos territorios que están optando a tener esa etiqueta de la UNESCO. Bueno, pues se está trabajando sobre ello y lo que yo he dicho antes era que, bueno, que Canarias en sí, algunos especialistas dicen que tenía que ser un geoparque todo entero, o sea, todas las islas, por su configuración y por su patrimonio geológico que tiene. Entonces no es descabellado. No es descabellado, pues muy bien. Aquí preguntan, ¿en qué isla se comenzaría la iniciativa de corredor biológico? ¿Cuándo y cuáles serían las primeras acciones? Esto es una cuestión que Jorge nos ha planteado y quizá pueda responder a esta pregunta, Jorge. Bueno, eso lo tenemos que valorar, a ver dónde empieza, pero la verdad que el corredor biológico mundial por las Islas Canarias va a pasar por todas y cada una de las islas y va a pasar por todos los parques que tenéis oceánicos. En concreto, ¿dónde va a comenzar? Pues como cada isla pretendemos que tenga un punto de inicio dentro de cada isla donde pase ese corredor biológico, la verdad es que hay muchos, uno por cada isla, y además cada uno de ellos va a tener una importancia vital dentro del propio corredor. Bueno, hay varias preguntas de cómo se materializará en Canarias y cómo operará. La base de esta reunión o el fundamento inicial es que estamos desarrollando la Ley de Biodiversidad de Canarias y en este momento se encuentra en consulta previa hasta el 16 de noviembre para que toda la ciudadanía, las organizaciones tanto de Canarias como de fuera, aporten su visión de qué debería ser la Ley de Biodiversidad de Canarias en todo este lenguaje o contexto en el que estamos desarrollando esta conversación. Es decir, tanto desde dentro como desde fuera se pueden aportar soluciones, alcance que podría tener esa ley, y un poco cogiendo el guante del cinturón de leyes mundiales, ¿no? Intentar que sea lo más mundializable posible esta iniciativa. Por eso hay muchas preguntas sobre cómo se materializa en Canarias. Se materializa mediante una legislación que va a desarrollar planes y va a desarrollar, como ha dicho el consejero, obligaciones para los actores, ¿no? Deben existir programas, bueno, hay preguntas muy largas que se van contestando. Contestamos ya cómo se materializa el cinturón biológico en Canarias de esta manera. A través de la Ley de Biodiversidad podemos participar todos y todas en este asunto. Hay una queja general sobre las administraciones. Se trata a través de la ley de obligar a las administraciones a comprometerse. Bueno, es que son la misma pregunta de distinta manera. ¿Existe algún portal a través del cual poder informarse al respecto? Bueno, tendremos que construir una herramienta de información y de formación. Manifiestan una enhorabuena por la iniciativa a don Fernando Gis Sitges, repetirle la frase que el corredor biológico internacional es un cinturón de esperanza para el mundo, es el reflejo de este proyecto.
Desde la comunidad universitaria, diferentes grupos de ambas universidades públicas vienen esforzándose en que campus universitarios sean corredores biológicos, además de corredores del conocimiento. Quizá en este sentido, así como otros corredores, proyectos de corredores de conectividad en el archipiélago están perfectamente definidos por algunas administraciones como trenes, etcétera, podría ser interesante el corredor de los campus universitarios. Esto podría ser interesante, Jorge, quizá que lo retomáramos. Por supuesto. Preguntan si existe un equivalente al mismo nivel de desarrollo, detalle y asignación de recursos para la infraestructura corredor biológico mundial en su tramo canario que permita calcular estimaciones del saldo resultante del impacto entre lo que se resta y lo que se suma para comprobar si se parte el kilómetro cero o si lo hace a 140 kilómetros, 80 kilómetros, etcétera, ¿no? No creo que haya ningún cálculo de este tipo como plantea el interviniente. Algún cálculo de desarrollo. Jorge, ¿tú dirías algo al respecto? Bueno, la verdad que realmente como cálculo no le hay. No le hay. Lo que sí que puedo deciros es una aclaración que antes no se ha dicho y que yo creo que es totalmente importante, y es que este corredor biológico mundial no ha empezado ni hoy ni ha empezado ayer, ya lleva años que se lleva desarrollando, estamos en los 5 continentes. Y uno de los puntos que no se ha hablado todavía, que se me ha pasado antes, es que está en 9 países del Amazonas. Lo que está es firmado con la organización COICA, que es la mayor organización de indígenas de toda América, que es la que ha firmado el acuerdo con nosotros. El corredor pasa por 9 países por dentro de sus territorios y, al igual que pasa en Mali, son los pueblos indígenas los que han aceptado que pase por allí el corredor biológico mundial. Y ahora son las propias administraciones las que tienen que acogerse y tienen que animarse a unirse y a facilitar que este corredor realmente sea también aceptado por los políticos. Y al igual que eso, decir otra cosa que también es muy importante. Y es que, bueno, en principio, lo primero que tengo que decir es que todos me han emocionado porque cuando os habéis dirigido a decir dándome las gracias por lo que estoy haciendo. Sin embargo, soy yo el que tiene que dar las gracias a todos vosotros, a todos, empezando por el gobierno canario por querer potenciar este corredor biológico y hacer un esfuerzo titánico en algo que puede ser para el futuro del planeta, y que aquí, en este comité internacional, todos los que estamos presentes en esta reunión y los que no formamos parte de este comité, somos todos iguales y todos aportamos. Aquí no hay más ni menos, somos todos iguales y todos aportamos. Tan importante es el proyecto Gran Simio, como puede ser Itai con su proyecto Mali, como puede ser Antonio Pizarro defendiendo el proyecto geológico, y sobre todo hay una cosa que es vital, y es la importancia de poner la semillita, como decía Débora antes, en los colegios, porque la semillita que yo llevo dentro me la puso un señor muy especial, que se llama Félix Rodríguez de la Fuente, y que marcó un antes y un después. Y eso es lo que yo quiero, que las nuevas generaciones recojan esa semilla y cuando lleguen a nuestra edad quieran aportar. Bueno, gracias. Bien. Hay una pregunta sobre una bolsa de trabajo. No hay en este momento una bolsa de trabajo. Este es un trabajo voluntario que impulsamos desde distintas instituciones y las personas voluntariamente se pueden adherir a él. ¿De qué manera los centros educativos pueden ponerse en contacto para colaborar con el corredor biológico? No sé si es una buena pregunta para los centros educativos. Sí, bueno, en cualquiera de las instituciones que forman el corredor biológico mundial, Proyecto Gran Simio, Fundación Rodríguez de la Fuente, Parques Biopark, a través de Itai, a través de Eduardo Galante, a través de cualquiera de los miembros que formamos el comité, con que se pongan en contacto con nosotros, tranquilamente se les puede informar y se puede ver de qué forma podemos colaborar con ellos. Y si no, a través de la ONG Un Bosque para el Planeta Tierra o el correo, que si queréis os lo digo despacio o no sé si se podrá poner en pantalla para que lo vean. En el chat, Jorge. Escribe en el chat. Vale. Vale, pues lo ponemos luego en el chat, vale. Muy bien. Hay una pregunta importante
que es cuánto consideran las personas panelistas de importantes son los movimientos ecosociales y vecinales como motores a seguir y amplificar desde los gobiernos en cuanto a la conservación de nuestra biodiversidad. Para todos los panelistas, un comentario sobre la importancia de los movimientos ecosociales. Si queréis, comento yo brevemente. Yo creo que es muy importante, precisamente lo comenté yo al principio. La conservación de la naturaleza no es una cuestión de la administración ni un paternalismo de la administración hacia la sociedad que tiene que conservar. La conservación de la naturaleza es una obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos y como especie que somos capaces de entender lo que hemos hecho y que tenemos que poner remedio a lo que hicimos y que tenemos que frenar esa pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, los movimientos ciudadanos son importantes porque pueden contribuir, aunque a veces parezca que es poco, pueden contribuir mucho a difundir, a ampliar la conciencia social de la necesidad de conservar e incluso a iniciativas como lo que yo planteaba antes, como la que hemos planteado en las reservas entomológicas, que es una serie de áreas que se van protegiendo y que al final forman un cinturón a lo largo de la península con vocación de extenderse al Mediterráneo y más sitios de áreas protegidas. O sea, yo creo que es fundamental, o sea, la acción ciudadana en este caso y la participación, pero sobre todo la colaboración, porque esa acción ciudadana a veces sin el soporte por parte de grupos científicos, de grupos conservacionistas o de la propia administración, a veces se ven un poco poco acompañadas, por lo tanto, en esa iniciativa y a veces no llega a buen término. Entonces creo que es precisamente el corredor biológico, yo lo veo mundial, lo veo como la oportunidad para que todos podamos colaborar en una dirección que es la de conservar la naturaleza a través de la interconexión del territorio y de interconexión de ideas y de actividades de distintos grupos. Hay una pregunta que merece una reflexión por parte de todos, pero especialmente por nuestro consejero. ¿Cómo piensa articular el gobierno de Canarias los intereses del planeta por encima de los intereses de las empresas, específicamente hoteles, infraestructuras en zonas con naturaleza vulnerable, ya en marcha, ferries, cruceros? ¿Cómo se va a corregir todo esto para colocar la biodiversidad en el centro? Perdón. Ahora. Al final se trata, como os he dicho aquí, nosotros tenemos la obligación de legislar, ¿no? Tengo claro del lado de que tenemos que legislar, y es del lado del elemento más frágil de la ecuación, que es precisamente nuestros espacios naturales. Antes dije de manera clara que la nueva ley del territorio va a ser una ley donde ya respecto a anteriores leyes del suelo, que lo que se buscaba era ver y ordenar y regular el crecimiento urbano, el crecimiento de la urbe, el crecimiento de ocupar nuevos espacios, sin muchas veces prestar mucha atención sobre los valores de los espacios que se pretendían ocupar, creo que eso ya ha cambiado. Estoy totalmente convencido de que esa torna ha girado por completo. Por lo tanto, es una acción conjunta, y aprovecho por unirlo con la anterior pregunta, de los distintos movimientos colectivos, ecosociales y de la administración, que tenemos que caminar de la mano. Y en esa línea nosotros estamos totalmente convencidos. Hablamos de que en la nueva ley canaria de cambio climático vamos a establecer obligación de valorar cualquier tipo de infraestructura desde el punto de vista del impacto que tiene, no solo sobre el medio ambiente, que ya de eso se encarga la ley de impacto ambiental estatal, la 21/2013, sino desde el punto de vista de la huella de carbono que genera ese tipo de infraestructura. Hablamos de que actualmente hay determinados tipos de infraestructuras que están siendo cuestionadas y que sencillamente el tiempo las va a dejar en el pasado y que no se van a materializar. Hablamos de que actualmente vemos como los fondos, fondos públicos que se están poniendo sobre la mesa, y hablo especialmente de aquellos fondos vinculados al plan de reactivación por parte de la Unión Europea para intentar sanar las heridas de la COVID-19, de lo que se habla es de descarbonización, se habla de transición ecológica. Por lo tanto, no van a ser fondos que vengan destinados a hacer obras faraónicas, sino todo lo contrario. Van a ser fondos que vengan destinados a hacer acciones que tengan un efecto directo sobre el entorno. Y eso, pues evidentemente, va a requerir
pues que tengamos que tomar decisiones que no van a gustar a muchos. De hecho, ya hemos visto como decisiones que se han tomado desde el Gobierno de Canarias están levantando ampollas, pero están levantando ampollas entre los colectivos, entre sectores empresariales que tienen que entender que los tiempos han cambiado y que por lo tanto tienen que entender que lo que hay que hacer es adaptarse y adaptarse a una nueva forma de proceder, a una nueva forma de actuar, y que se debe de entender que cuando se dice que se está de acuerdo en la lucha contra el cambio climático, se está de acuerdo en un modelo de desarrollo sostenible, no basta con decirlo, sino también basta con asumir cambios profundos en su día a día y saber que se generan oportunidades en torno a estas nuevas acciones, a esta nueva economía verde. Por lo tanto, hay acciones concretas donde tenemos que ir de la mano de los movimientos ecosociales, y en esa línea hay infraestructuras que sencillamente estoy convencido que no van a salir a la luz, entre otras cosas porque se está demostrando día a día que ya no son necesarias. Bueno, gracias. Hay muchas preguntas de difícil contestación ahora mismo. Me quedo con una que le hago a todos, o dos preguntas importantes. Una, la biodiversidad y la pandemia. ¿Qué tiene que ver la pérdida de biodiversidad con la pandemia? Creo que merece una respuesta de los panelistas. Y luego, ¿en qué acciones concretas se va a concretar el corredor biológico en el medio marino? ¿Cómo se contemplan? Ahí hay alguna iniciativa que Jorge nos ha planteado que es muy importante, ¿no? No sé si alguno se anima a empezar con esta parte de la pandemia y la biodiversidad. Bueno, como no se anima nadie, me animo yo. La pandemia, bueno, no solamente esta pandemia, en general los virus de procedencia animal, vienen muchos de ellos por el tráfico ilegal de especies y por ese comercio que hay de especies. No es el caso, parece ser, de este, pero de especies exóticas. ¿Qué es lo que pasa? Que la selva en sí, la biodiversidad que encierra la selva, es un filtro natural de estos virus que viven en algunos de los animales salvajes que viven en estas selvas y que nunca llegan hasta las poblaciones humanas, o casi nunca llegan, porque la propia naturaleza los frena. Y los frena con especies que cazan estos individuos enfermos con ese virus, y los frena por el distanciamiento con las poblaciones humanas que supone una selva tropical, por ejemplo. Entonces, hay un informe para el que de verdad le interese, muy bueno, que sacó pues poco después de desatarse la pandemia, lo sacó WWF, que en concreto te explica cómo son la relación que tienen las selvas, especialmente las selvas, como filtro de estos virus mortales, que además, bueno, duele decirlo teniendo el número de muertos que tenemos mundiales, pero este en concreto no es especialmente terrible. Cuando venga uno de los que de verdad puede venir, o sea, si viniera uno como algunos de los ébolas que hay, nos meteríamos realmente en problemas mucho más serios. Entonces yo lo que creo es que la gente no acaba de creérselo, no acaba de creerse que esos filtros naturales están ahí desde siempre y que nos lo estamos cargando. No quiere decir que sea el único foco de infección vírica este deterioro de las selvas, pero desde luego el deterioro de las selvas tiene que ver con muchas de las pandemias, y de las que vendrán no hay la menor duda, y leyendo este informe de la WWF queda clarísimo. Bien, vamos a cerrar dentro de 10 minutos más o menos, pero aún aprovechamos algunas preguntas. No sé si alguno de los intervinientes han visto algunas de las preguntas que están en el chat y se anima a contestar alguna de ellas que no se hayan contestado hasta ahora. No sé si lo han podido ir siguiendo. Ahí está la dirección de Jorge Estramiana, como presidente @unbosqueparaelplaneta-tierra.org para cualquier contacto. Trataremos de desarrollar sistemas de comunicación dentro del portal de transición ecológica del Gobierno de Canarias para dar cabida a toda esta iniciativa. Esta misma iniciativa estará colgada de ese portal web para la transición ecológica de Canarias y seguiremos alimentándolo. Jorge... Vale. Y me permites, una de las preguntas que había era cómo
me ha parecido, una de las preguntas que había era de cómo podían ponerse en contacto, cómo podían participar los colegios. Bueno, para que tengan claro en qué consiste el proyecto que estamos desarrollando a día de hoy, es muy sencillo. Tú coges a los niños de Tenerife, de un colegio de Tenerife, y le dices que estudie cómo está la situación de cambio climático, las especies endémicas que tenéis, en qué situación está, cómo están las costas, la contaminación, y que lo plasmen en un trabajo. Y a la vez los niños de Brasil, que están en medio de la selva, o los niños de Mali, donde está el proyecto de Itai, realizan un proyecto de cómo está su selva, sus bosques, los animales, cómo se encuentra de sequía, que tienen que andar 10 kilómetros para poder coger agua antes de ir al colegio para llevarlo a su casa y luego se van al colegio. Todas esas realidades las intercambian entre ellos, conocen lo que ocurre en los otros sitios y a la vez cada niño lo que estamos haciendo es que planta 2 árboles, uno por sí mismo y otro por el amigo del otro país. Con eso estamos consiguiendo que planten un árbol que no es solo un árbol, significa que ese árbol es la amistad que tienen con la persona del otro lado, conocen otras realidades y encima se mentalizan para que el día de mañana cuiden de nuestro planeta. Esa es un poco la idea de lo que estamos haciendo de intercambio entre colegios de aquí con colegios de otras partes del mundo. Pues fantástica iniciativa. Para los que no oyen, tenemos una página web, en una web que se llama Biota Canarias. Pueden recabar información los colegios y los interesados de cómo está la biodiversidad canaria en cada área de 500 metros por 500 metros. Es decir, que tenemos un sistema informático de control de la biota que puede ser muy interesante para hacer esto que dice Jorge, ¿no? Hay una pregunta sobre, dice, a colación de las palabras del señor consejero, ¿significa esto que se impulsarán nuevos sectores de desarrollo económico en Canarias y el principal eje deje de ser el turismo? A ver, la ley, el proyecto de ley canaria de cambio climático, transición ecológica y transición energética, a lo largo de los títulos, de los casi más de 90 artículos que tiene, viene asociado distintas oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas a la economía verde. Por lo tanto, no se trata de sustituir el turismo, se trata, en primer lugar, que el turismo sea un turismo sostenible. Hay que reconocer que casi el 40% de las personas que visitan Canarias vienen a visitar nuestros espacios naturales, no vienen al turismo de sol y playa que era tradicional en la década de los 60, 70, sino que lo que quiere disfrutar son de nuestros espacios naturales. Por lo tanto, hay un sector, hay una franja de la actividad turística que está asociada a los valores ambientales que puedan tener los espacios y los territorios. Y en esa línea es la que tenemos que trabajar, pero no solo en esa, sino que tenemos que trabajar en un sinfín de oportunidades que se generan en torno a las políticas verdes, como puede ser en materia de residuos, en materia de energías renovables, en materia de recuperación de biodiversidad, en materia de tratamiento silvícola, en cada uno de los elementos que se nos pueda venir a la cabeza, que son necesarios desarrollar e impulsar en materia de biodiversidad o de acción climática, asocian nichos de empleo que actualmente no existen. Por lo tanto, se trata de empezar a desarrollar nuevos sectores y de fomentar nuevos sectores que son vitales y que van a jugar un papel clave en el futuro, porque al final el poder materializar las acciones que se pretende desarrollar, si no tenemos personas que se dediquen a desarrollar esas acciones, literalmente es imposible, y eso detrás de cada una de esas acciones vienen nichos importantes por explotar. Muchas gracias. Jorge, hay una pregunta sobre el corredor biológico mundial y una iniciativa que tú has propuesto para intentar el próximo año. En concreto, la iniciativa de crear unas jornadas el año próximo sobre océanos en Canarias. Bueno, creo que va a ser el aniversario de la Comunidad de Canarias. Entonces, queremos hacer algo muy especial desde el corredor, aparte de que seáis miembros del Comité Internacional y de que el corredor pase por Canarias. Queremos que el año que viene haya un gran evento internacional en el que estén todas las instituciones internacionales para poder trabajar y crear líneas
en cuanto al cuidado de los océanos y de la biodiversidad marina. Y desde aquí invitamos a buscar una fecha concreta el año que viene, donde se pueda hacer ese gran evento y donde en ese gran evento se pueda marcar en las Islas Canarias, en las diferentes islas, el punto de inicio de ese corredor en cada una de esas islas. Muy bien. Hay una pregunta sobre, ¿podríamos hablar también de corredores para que los residuos salgan de nuevo de estos entornos? Es decir, corredores para sacar los residuos de los entornos. Es una pregunta compleja, pero que tiene una mirada internacional también. ¿Alguien se anima a contestarla? El problema de los residuos a nivel mundial, ¿no? Bueno. En todo caso, a la compañera que lo pregunta, decirle que en el marco de la Ley de Economía Circular de Canarias sí tendremos la visión de que no emitamos residuos fuera de las islas que no estén garantizados su buen uso, su correcto uso, ¿no? Bueno, yo creo que debemos despedir aquí. Si los panelistas quieren dar un último saludo. Sí. Estamos ya en 2 horas, que es lo máximo que creemos que es útil una reunión de este tipo. Sí, yo quisiera decir una posición, ¿puedo? Sí, claro. Pedro. No, que principalmente, y además ya lo hemos hablado, el corredor biológico mundial sobre todo tiene que ser con el respeto, como ya he dicho anteriormente, de los pueblos indígenas y de los pueblos nativos y que colaboren con ese corredor biológico. Yo creo que eso es muy importante. Tan solo era eso. Bueno, yo quisiera aprovechar ya también a modo de conclusión, primeramente reiterar el agradecimiento tanto a las personas que han intervenido, a Jorge por la oportunidad que nos da de participar, porque ha dicho una cosa que yo creo que compartimos, una generación que nacimos en torno al 70, yo nací en el 73, y mis primeras imágenes de la televisión las asocio a esa televisión que tenemos en casa en blanco y negro, porque en mi casa no llegó la televisión en color hasta el Mundial del Naranjito, pero esa televisión en blanco y negro, las primeras imágenes las tengo asociadas a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo creo que Félix, precisamente en esa etapa en la que muchos empezamos a moldear nuestras capacidades, empezamos a percibir el entorno que nos rodea, tuvimos una gran suerte de poder compartir esa tele con un único canal, Canarias nada más que estaba la primera, y esos reportajes que es difícil el momento en el que comparto tertulia o comparto mesa con gente de una misma generación y no sale el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? ese gran naturalista, ese que nos ha marcado, por lo menos a la generación a la que yo pertenezco, y que, bueno, somos ahora la generación que tenemos que tomar estas decisiones y tenemos claro cuál es el rumbo que tenemos que seguir. Por lo tanto, esto no es más, los corredores biológicos mundiales no es más que un grano más, ¿no? Un grano más de ese granero que tenemos que construir entre todos, de una loseta más de esa vía apia que tenemos que construir entre todos, que conecte de alguna forma sensibilidades y sobre todo que conecte lo que tenemos que conectar, que son impulsos e iniciativas a la hora de desarrollar, y que sepan que el Gobierno de Canarias no solo acoge esta iniciativa, sino que acoge cualquier tipo de iniciativa que tenga como objetivo común la defensa de nuestros entornos, la protección de nuestro planeta. Nos hemos marcado un objetivo que no es fácil. Hacer una ley es muy complicado. Sabemos que tenemos que suscitar los consensos habidos y necesarios, pero también sabemos que hay personas que no quieren esos consensos, porque hay colectivos que se encuentran mejor en la situación actual sin normativa alguna que con normativa que les obligue. Y eso lo tenemos perfectamente claro, ¿no? Nuestro objetivo es que el año 2022 tengamos todo ese ecosistema normativo aprobado, en vigor, y por lo tanto ya no tengamos excusas para trabajar de manera activa y decidida, y que pasemos de las opciones, porque ahora la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático se sustenta en buena medida en la voluntariedad y en las opciones de buena parte de la población. Cada vez son más los que apuestan por este camino, y empecemos a obligar a aquellos que todavía les cuesta entender que es la única salida que tenemos cara a las próximas generaciones. Por eso
no me canso de decir que los proyectos que estamos planteando no es el proyecto de hacer una calle para obtener réditos electorales en las próximas elecciones de los vecinos y vecinas que usen esa calle, ese parque, sino que son proyectos que hay que ver con luces muy largas. Son proyectos cuyos beneficios los deben percibir las generaciones que actualmente están en los colegios, donde, por cierto, la educación ambiental, la educación de acción climática va a ser transversal en todos los niveles educativos, tal como se contempla en la Ley Canaria de Cambio Climático, e incluso para algunas generaciones que aún no han nacido, porque tengamos presente que esta generación, lo único que vamos a seguir percibiendo en nuestras carnes propias son los efectos del cambio climático, los efectos negativos. Pero la reversión y los resultados positivos que podamos generar en función de que acertemos con las decisiones que tenemos que tomar en los próximos años, pues lo verán las generaciones del comienzo del siglo XXII. Por lo tanto, por eso digo y termino con lo que decía antes. Yo creo que es el mayor acto de generosidad intergeneracional que tenemos la oportunidad de poder protagonizar, y el Gobierno de Canarias no quiere perder esa oportunidad. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, Débora, Jorge, Odil, Eduardo, Itair, Pedro, Fernando, Antonio, mis compañeros Alberto, Paco, Ángeles, Silvia. Muchas gracias a todos. Terminamos aquí, si les parece. Jorge, si tú como miembro, como jefe o imagen visible de la red lo permites, cerramos aquí. Hay mucha gente que recuerda a César Manrique, nos da saludos, muchos intervinientes se han quedado emocionados con las intervenciones de ustedes, así que gracias en nombre de los canarios y las Canarias, y gracias en nombre de las personas que desde otros países han estado conectados a esta videoconferencia. Gracias y un saludo a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias.